Hey tronca, ¿qué cuentas? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? And did you think that all greetings in Spanish are simply just hola, adios, hi, goodbye? Well, I must tell you that it's not just as simple as it. But stay with me and we will review together all the variations, how greetings and say farewell in Spain. Hi, I'm Tamara. I'm welcoming you in Crónicas Hispánicas in Spanish because I want you to feel Spanish as well, but here down you have subtitles as well in Spanish, in English, and many other languages for better understanding. And now in Spanish, hola, soy Tamara, te doy la bienvenida en Crónicas Hispánicas. En este canal, donde comparto contigo toda la información, novedades, curiosidades, particularidades de España y de los españoles, negocios, estilo de vida e idioma, que considero que debes de conocer si vienes a trabajar a España, si tienes negocios con España o incluso si vienes de vacaciones o de ocio y que nadie te lo cuenta en ningún sitio, ni en tus clases de español, ni vas a encontrar en ningún libro. Y te lo traigo yo, con toda mi experiencia de haber trabajado con empresarios, gerentes a nivel internacional de más de 200 países en las 3 últimas décadas, trabajando en los Juegos Olímpicos o últimamente como International Business Coach, recibiendo delegaciones internacionales o amigos de todas partes del mundo. Y ahora vamos a entrar en materia. Primero vamos a repasar cómo se saluda en España, qué es lo que se suele decir y enseñar en las academias. Pero luego viene mi toque personal, ciertas cosas, ciertos puntos que me gustaría compartir contigo para que te sientas como un nativo aquí y para que sepas cómo lo hacemos nosotros realmente en la vida real. Primer punto, rápidamente repasando los saludos. La forma informal, como saludamos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, o nuestra familia, es hola. Hola, simplemente. Luego, por otro lado, la forma formal, conocidos, la vecina, en la tienda, cuando entras dentro, dices buenos días. Claro, depende en el momento del día que nos encontramos. Por la mañana, cuando nos levantamos, decimos buenos días. Luego, por la tarde, después de comer, decimos buenas tardes. Y luego por la noche, cuando nos vamos a la cama, decimos buenas noches. Pero además existen saludos coloquiales. Coloquiales como escuchaste al principio del vídeo, buenas, qué hay, qué pasa. Estos son saludos muy coloquiales y solamente se utiliza entre gente que se conocen muy bien. No saludes ni a tu jefe, ni bueno, a la vecina tampoco. Saludes de esta manera, pero estos son, que sepas que existen estos saludos coloquiales también. Luego, las despedidas. La forma informal es adiós, adiós, sin más. Luego, la forma más formal, por ejemplo, decir hasta la vista. No sé si escuchaste, pero te tengo que decir que hasta la vista sale en muchas películas. Se utiliza sobre todo en los países de América del Sur. Aquí en España y sobre todo en Madrid utilizamos más hasta luego. Pero puedes formar con la palabra hasta un sinfín de variaciones dependiendo cuándo quieres volver a ver o puedes volver a ver la persona.
Si quiero verlo mañana, simplemente cojo hasta mañana. Si quiero la semana que viene, es hasta la semana próxima. El mes que viene, hasta el lunes, hasta viernes. En tu país, ¿cómo se saluda? Si, por ejemplo, en Inglaterra o Estados Unidos, hi o bye, la forma más informal. O, por ejemplo, en Hungría se dice sia, o en Rusia, privet. Y en tu país, me encantaría que compartieras aquí conmigo en comentarios cómo se saluda en tu país. Y para seguir, dos cosas me gustaría añadir. Aparte de los saludos y las despedidas que siempre te enseñan en todas las academias y verás en todos los libros, por una parte tienes que saber cómo lo hacemos nosotros. En España, en Madrid, por ejemplo. Cuando nosotros saludamos muchas veces a gente pues, también desconocida, incluso cuando entramos a una tienda, unimos la forma de saludar informal y también formal. Es decir, decimos hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches. Unimos las dos cosas, no decimos simplemente un hola o simplemente un buenos días. Normalmente unimos ambos dos. Otra cosa muy interesante. Muchas veces te dicen hola, ¿qué tal? O hola, ¿qué tal estás? Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Es un saludo. Es un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas. Sin más. Es una forma de saludar informal. Mientras, hola, ¿qué tal estás? Es una pregunta. Se preguntan cuando alguien quiere saber cómo te sientes, cómo es tu estado de ánimo, si estás feliz, estás triste, estás cansada, tu estado de salud, ¿vale? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Mientras, hola, ¿qué tal? Sin la palabra estás, es un saludo. No confundas las dos cosas. Si alguien te pregunta, hola, ¿qué tal? No empieces a contar tu vida, como pasa algunas veces a las personas. Es simplemente un saludo. Y luego, para terminar estas diferencias, por ejemplo, me parece muy bonito y se hace mucho aquí en España después de despedir a una persona en una tienda o en cualquier lugar. Aparte de decir hasta luego, hasta la próxima, también se añade que tenga buen día, que tenga buena tarde, que tenga buena semana o tengas buen día o buena semana, deseando algo mejor, bonito, que lo pase bien la persona. Siempre, no sé, me parece muy bonito. Y para terminar ya este vídeo también me gustaría añadir el tema de los gestos, el tono de voz, cómo hablan la gente, porque es una cosa las palabras y luego otra cosa cómo lo acompaño. Por una parte, los gestos, las manos. Con las manos hablamos muchísimo. Hablamos algo menos que los italianos, pero muchísimo más que normalmente la gente de Europa, ¿vale? No te asustes cuando empieza la gente gesticular con las manos. En algún otro vídeo a continuación, aquí te lo voy a dejar el enlace, voy a hablar de los gestos, un diccionario completo de los gestos españoles que utilizamos aquí nosotros. Luego otra parte está el tono de voz. Hablamos muy alto. Hablamos muy alto. A veces la gente que no es la primera vez que escucha un español piensa que está enfadado, que está gritando. Pero que no es cierto. No gritamos, no. Sí gritamos,
pero no estamos enfadados. No te asustes si te pasa algo. Y el tercer punto que llama muchas veces la atención a la gente es que a la gente le gusta mucho tocar. Cuando te encuentras con una persona, enseguida te plantan 2 besos, incluso si no conoces la persona. Cuando tienes una reunión, enseguida te cogen y te dan dos besos, te cogen el brazo, te abrazan. ¿Qué le vamos a hacer? Es un país mediterráneo donde gusta el tacto y contacto con la gente. No te asustes, nadie quiere sobrepasarse contigo, nadie quiere nada especial contigo, simplemente quiere saludarte. Para resumir, 3 cosas. Aprender las palabras de saludo y despedida está muy bien y no es nada complicado. Hay aquí abajo en comentarios te adjunto un enlace a mi página web donde encontrarás más documentos, tanto transcripción de este vídeo como también un diccionario completo de todos los saludos posibles que creo que existen en España. Pero luego, por otra parte, también saber utilizar estas palabras, saber utilizar las palabras adecuadas en el entorno adecuado, más aún cuando se trata de un entorno de trabajo y que uno no quiere equivocarse, también es importante. Y también es importante conocer los gestos, cómo son la gente, porque las 2 cosas juntas hacen un conjunto en la comunicación. También hay otro vídeo, de momento, por ejemplo, con los gestos con las manos, para que puedas interpretar muchas palabras y muchas conversaciones mucho mejor. Y nada, y aparte de esto, aquí abajo en la descripción te encuentras mucho más tips, enlaces para ayudarte en tu aprendizaje y este viaje que hemos emprendido conjuntamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no lo has dado, si te ha gustado y te gustaría volver a vernos, dale me gusta al canal y la campanilla y así nos volveremos a ver la próxima vez. Y mientras tanto, pues te dejo a estos vídeos por si quieres seguir viendo, viendo vídeos. Y nada, y ahora te digo otra vez hasta pronto. See you soon, see you in the next video. It was a pleasure for me. Viszlát, hamarosan viszontlátásra, remélem megint találkozni fogunk. Bye bye! Szia, 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 szia!